Buenos días, mi grupo está conformado por Yarini Satencia, Jorge González, Kilian Polo y mi persona Marisabel Romero. El tema es evaluación de la personalidad. ¿Qué es evaluación de la personalidad? La evaluación de la personalidad consiste en una tarea habitual en la psicología, en las distintas especialidades, considerando que se asume que la personalidad es un impulsor de la conducta y puede explicar algunos patrones de comportamientos, y además cumple una función predictora sobre el comportamiento futuro de las personas. En conclusión, el objetivo de la evaluación de la personalidad es obtener información de cada sujeto, individualmente, acerca de los patrones de conducta que pudieran ser clasificados según algún sistema específico, como algún tipo de personalidad, o identificar cuáles son los rasgos predominantes. Lamentablemente, en muchos casos, las denominaciones sobre las características de la personalidad mantienen conceptos asociados a rasgos patológicos, lo que no necesariamente se corresponde con el enfoque actual en el que se busca describir características normales de ajustes omitiendo etiquetas negativas. Aspectos que se deben de tener en cuenta para evaluar la personalidad. Para realizar una evaluación de la personalidad rigurosa, es necesario tener la formación teórica adecuada y una experiencia tutorizada. Además, los modelos teóricos que hay detrás de estas evaluaciones sustentan las valoraciones profesionales, por lo que es esencial el conocimiento de los mismos. En lo relativo a la interpretación, las pruebas de evaluación nos dan un perfil de personalidad, pero en ningún caso existe una relación lineal entre ese perfil y un patrón de comportamientos concretos. Es decir, todas las personas que obtienen puntuaciones altas en extroversión no tienen por qué actuar igual. De la misma manera, un mismo perfil puede sugerir diferentes tipos de personalidades. Por tanto, es fundamental tener cautela. Ejemplo de cómo se evalúa la personalidad. Cuando nos sometemos a un proceso de selección de personal, normalmente el experto en recursos humanos nos realiza una serie de preguntas que tienen un objetivo en común: evaluar nuestra personalidad. Gracias a ello determinará si somos o no aptos para el puesto de trabajo ofertado. Este tipo de entrevistas no solo son aplicables en el ámbito laboral, sino que también se aplican en otros ámbitos. Por ejemplo, en el clínico, para realizar un diagnóstico y determinar si alguien sufre un trastorno de personalidad; en el ámbito militar o en el ámbito de abogacía, para evaluar a personas sumidas en procesos judiciales. De la misma manera, las entrevistas solo son uno de los múltiples métodos que existen para evaluar la personalidad. Hay muchos más, como los cuestionarios o las pruebas objetivas. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yerina Jatencia. A continuación les estaré hablando acerca de la entrevista. Bueno, como sabemos, la entrevista es la técnica de exploración psicológica por excelencia en la mayoría de los contextos sobre evaluación psicológica. Bueno, este se aconseja iniciar el proceso de evaluación con una entrevista. ¿Sí? Se ha mencionado que la entrevista se estructura como una conversación entre dos o más personas que presentan una clara diferencia de roles con un objetivo específico. Bueno, en la evaluación de la personalidad, primeramente se busca identificar esos patrones más o menos estables de personalidad, utilizando modalidades más o menos abiertas, sin preguntas estructuradas previamente establecidas, ¿sí? Pero también se han propuesto otras entrevistas, estructuradas. Uno de ellos fue Otto Kemper, que propuso un diagnóstico estructural mediante una entrevista estructural. Observación. La observación como método de investigación se aplica de manera muy diferente en la evaluación de la personalidad. Lo que interesa es conocer los patrones de respuesta y la observación en ambientes naturales. Este puede ofrecer una información importante, aunque no serán registrados los pensamientos y emociones que nos expresen abiertamente. Bueno, la observación es más comúnmente utilizada en el contexto clínico, con la intención de contrastar la información proveída por la persona evaluada, la consistencia de las respuestas verbales, la actitud general ante la entrevista, la apariencia física, el cuidado personal, la higiene, los gestos al hablar o las pausas y silencios, ¿sí? En este sentido, es una herramienta muy útil que comprende la información obtenida mediante las entrevistas. Cuando se aplica en un contexto fuera de la entrevista clínica, se caracteriza por el papel pasivo de la evaluada durante el registro de su conducta. Vemos que el observador debe tener
claramente definidos los aspectos que serán objetos registrados, y se debe cuidar que la persona evaluada no se muestre reactiva durante la observación, ya que si se siente observada puede actuar en base a lo que cree que se espera de ella. Test de personalidad. Bueno, ya se había señalado que los test consisten en evaluaciones altamente estructuradas, en las que las tareas, las puntuaciones, la manera de corregir e interpretar las respuestas están entarizadas, evitando la subjetividad extrema en el proceso de evaluación y diagnóstico. Bueno, existen varios tipos de test y a continuación se describen dos grupos. Mi compañero Jorge les estará hablando acerca de estos dos grupos. Hola, mi nombre es Jorge González y voy a hablarles acerca de los test objetivos y los test proyectivos. Los test objetivos se caracterizan por una mínima intervención de quien evalúa, debido a que los reactivos se encuentran altamente estructurados con un conjunto de respuestas preestablecidas. Los test de personalidad se diferencian de otros test en cuanto que no existen respuestas correctas o incorrectas, puesto que pretende evaluar el comportamiento característico. Se conoce también como test de rendimiento típico. Los formatos de presentación son en forma de inventarios, listados de características que responden como presentes o ausentes, las escalas con respuestas graduadas en diferentes niveles y los cuestionarios. Los test objetivos más frecuentemente utilizados son Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota, MMPI por sus siglas en inglés. Es un inventario que explora la personalidad a partir de signos clínicos y las respuestas de diferentes dimensiones o factores que permiten realizar diagnósticos sobre diferentes cuadros clínicos. Actualmente se utiliza la versión MMPI-2RF, forma estructurada. Traducido al español, se compone de 566 ítems o preguntas. Evalúa 10 escalas básicas: hipocondría, depresión, histeria, desviación psicopática, masculinidad en los hombres, feminidad en las mujeres, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía, intraversión social, 15 complementarias y 3 escalas de validez que evalúa el nivel de mentira, incoherencia y respuestas defensivas. El tiempo estimado para la aplicación de la prueba es de entre 90 y 120 minutos y siempre debe realizarse ante presencia de un psicólogo o profesional de la salud mental. Inventario Multiaxial Clínico de Millon, MCMI por sus siglas en inglés. Es un inventario con características muy similares al MMPI, con la diferencia de que su construcción responde a un marco teórico con enfoque biopsicosocial, desarrollado por Theodore Millon. Pretende ser una alternativa más breve del MMPI, con 175 ítems. La versión más actualizada en uso es del MCMI-3, que cuenta con 4 índices que permiten evaluar la validez del protocolo y 24 escalas clínicas agrupadas de acuerdo con el nivel de gravedad, patrones clínicos de personalidad, patología grave de la personalidad, síndromes clínicos y síndromes clínicos graves. El MCMI tiene un tiempo de administración de entre 20 y 30 minutos y es de aplicación individual. Inventario de la personalidad NEO o NEO-PI por sus siglas en inglés. Es un inventario que evalúa la personalidad en base a la teoría de los 5 grandes factores, BIP 5 de la personalidad. Se compone de 250 ítems. Existe una versión abreviada NEO-FFI de 60 ítems. Evalúa los 5 grandes factores: neuroticismo, extraversión, apertura, responsabilidad y amabilidad. En la versión extensa, cada factor se compone de subfactores que describen cada componente. Tiene un tiempo de aplicación de 45 minutos aproximadamente. 16 factores de personalidad o 16 PF. Fue desarrollado por Cattell y su funcionalidad es describir los 16 factores de personalidad normales, y está compuesta en su versión en español de 187 elementos o ítems. Se basa en la medición de 16 dimensiones
funcionalmente independientes e importantes para el funcionamiento psicológico y se basa en la esfera de la personalidad. Mide los siguientes factores: sociabilidad, solución de problemas, estabilidad emocional, dominancia, impetuosidad, responsabilidad, empuje, sensibilidad, suspicacia, imaginación, diplomacia, seguridad, rebeldía, individualismo, cumplimiento y tensión. El tiempo estimado de la aplicación de la prueba son de 45 minutos aproximadamente. Los test proyectivos. Los test proyectivos se caracterizan por el tipo de tarea que debe realizar la persona evaluada. En ella no se delata cuál es el objetivo de la evaluación en forma directa, puesto que son tareas aparentemente inocentes a la exploración de la personalidad. Entonces las personas proyectan en estas tareas inocentes su personalidad profunda, sus tendencias básicas e instintivas. Las tareas típicas que tienen que realizar las personas que son evaluadas con test proyectivos incluyen interpretación de manchas de tinta o de imágenes, ya sean dibujos o fotografías, que representan situaciones sociales generales, selección de fotografías, asociación de frases sin sentidos, etc. Cabe advertir que la mayoría de estas técnicas fueron probadas originalmente con personas con algún trastorno psicológico. Por lo tanto, las tendencias internas que se revelan tienen interpretaciones de tipo clínicas, es decir, se interpreta como psicología profunda de tendencias anormales que constituyen la estructura de la persona. Vale la pena considerar que para el área de evaluación psicológica los test proyectivos tienen un uso muy especificado y restringido que, si no se atiende, puede prestarse a una mala utilización. Se aplica en ambientes clínicos en los que la persona está bajo tratamiento. Se aplica cuando las técnicas verbales, ya sean las entrevistas, los test objetivos, etcétera, son insuficientes por la falta de comprensión de las personas o por falta de colaboración. Los test proyectivos más utilizados son el test de Rorschach, que es uno de los test más famosos, que se basa en la presentación de tarjetas con manchas de tintas. Las personas evaluadas deben indicar qué es lo que perciben en cada tarjeta. Test de percepción temática. Consiste en una serie de imágenes a partir de las cuales se pueden crear narraciones que permiten explorar de manera más sistemática las posibles áreas de conflicto y la importancia motivacional. Este test consta de 30 imágenes, una imagen en blanco y 11 imágenes universales. La aplicación de este test se divide en 3 sesiones de 1 hora y solo se aplican 20 láminas por sesión. La lámina se le presenta al sujeto de frente y se le pide que observe y construya una historia a partir de la imagen. Esto deberá hacerlo con cada una de las láminas. Se debe llevar un registro en audio de la aplicación de la prueba y el aplicador debe tomar nota sobre la conducta que genera el paciente a la hora de realizarla. En cuanto a su interpretación, primero se debe identificar el actor principal en esta historia. Esto manifestará la conducta del sujeto. Seguido son las fuerzas del ambiente que ejercen influencia sobre el actor. Esto se puede representar en la manera en cómo el sujeto percibe su ambiente, las cosas que desea o teme que puedan sucederle. Y por último tenemos el desarrollo o desenlace de la historia, que aquí se va en cómo reacciona el sujeto ante el ambiente, cómo hace para progresar en su situación inicial hasta el final y cómo se produce ese desenlace. El test de la casa, el árbol y personas es un test proyectivo basado en la técnica gráfica del dibujo, a través de la cual podemos realizar una evaluación global de la personalidad de cada persona, su estado de ánimo y emociones. En cada dibujo se constituye un autorretrato proyectivo a diferente nivel. Con el dibujo de la persona realizamos en una autoimagen muy cercana a la conciencia, incluyendo los mecanismos de defensa que utilizamos en la vida cotidiana. En cuanto a la casa, proyectamos nuestra situación familiar y en el árbol es el concepto más profundo sobre nuestro yo. En cuanto a su aplicación, se le pide al sujeto que en un hoja en blanco dibuje la casa, en otra el árbol y en una última la persona. En esto puede hacerla como él desee y tomarse todo el tiempo que necesite. En su interpretación, el dibujo de la casa representa las relaciones intrafamiliares, el cómo interpreta el sujeto su vida hogareña, su situación familiar y su imagen de sí mismo con relación a este ámbito.
Esto nos permitirá hacer una idea de cómo impacta su mundo familiar y en su hacer cotidiano y su capacidad productiva. En cuanto al árbol, él nos hablará de aquello que guarda la persona para sí misma, lo que es su ego. Y en cuanto a la figura humana, esa representa su autoconcepto, el ideal de yo, cómo nos muestra su comportamiento social y el cómo se relaciona con el mundo. También hay que decir que cada parte de la hoja tiene un significado. Tomando la hoja de forma vertical, se divide en zona superior, zona central y zona inferior. La zona superior es la que está relacionada con el mundo de las ideas, la fantasía, la imaginación o lo espiritual. En la zona media, que es la que representa el mundo del afecto, el presente y lo cotidiano. Y después tenemos la zona inferior, que es el mundo instintivo, que se va con los impulsos, lo biológico y lo material. La parte de la derecha de la hoja está vinculada con el futuro y los proyectos, y la parte izquierda con el pasado y los recuerdos. Dibujo de la persona sobre la lluvia. Este test está para evaluar tu personalidad. En el test, el sujeto dibuja una persona sobre la lluvia que tiene como fin el representar su mundo interno y cómo se ve respecto al mundo. En este test se evalúan las ansiedades, temores y aspectos conductuales que se activan ante una situación de presión ambiental. Los materiales a utilizar para este test serían un lápiz número 2, un borrador y el manual de evaluación e interpretación y una hoja blanca sin líneas. En su interpretación, buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables y tensas, en las que la lluvia representa el elemento perturbador o la situación de estrés. Lo que se tiene en cuenta para la interpretación de esta prueba son las dimensiones, o sea, el tamaño del dibujo, el emplazamiento, que es cuánto espacio utiliza el sujeto y en qué lugar se está ubicando, los trazos, si son líneas gruesas, líneas muy pronunciadas, la presión, que quería pues la profundidad de la línea del lápiz sobre el papel. También se tiene en cuenta su secuencia, el que dibuja primero y que dibuja después, y por último su movimiento, si existe alguna rigidez o posición de caminar plasmado en el dibujo.